Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces al webinar que tenemos programado para el día de hoy. Ya hay varias personas conectadas, entonces pues como siempre muy puntuales. El día de hoy vamos a hablar sobre Big Data y Analytics. Para ello pues nos acompaña Pablo Corredor. Muchos de ustedes ya seguramente lo han visto en otros de nuestros webinars y en nuestros eventos. Pablo hace parte del equipo de Stefanini. Él es ingeniero de sistemas, es experto en Big Data, Analytics, automatización de procesos, cómputo cognitivo, inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Actualmente es gerente de tecnologías emergentes acá en Stefanini, en Centroamérica. Entonces, pues nada, hoy vamos a ver cómo Analytics y Big Data puede generar valor en tu organización. Bueno, les agradezco a todos su asistencia. Nuevamente estoy aquí. Muchas gracias por la invitación y por la atención que me brindan. Pues como ya Diana les contó, soy la persona encargada del desarrollo de tecnologías emergentes dentro de Stefanini Colombia y Centroamérica, como Digital Solution and Innovation Architect. Durante mi transcurso profesional y mi vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo con temas de datos, soy un enamorado de los datos y por esa razón me hice científico de datos eh, y pues soy consultor en Big Data desde hace ya más de 2 años. He conocido de primera mano mucho el desarrollo de estas tecnologías y pues la verdad es que esto sigue moviéndose y sigue cada vez más. ¿Me escuchan? Vale. Esto sigue pues evolucionando y cada vez más rápido como lo que viene sucediendo en todos los demás aspectos de la tecnología. Parte de mi trabajo es precisamente ese, estar haciendo la vigilancia tecnológica en los desarrollos y pues por el amor que tengo por los datos, la pasión que siento por la analítica, pues vivo mucho más informado y direccionado hacia esto. Entonces, pues antes de empezar me gustaría que hiciéramos un pequeño censo entre los participantes eh, para conocer precisamente en qué nivel de expectativa se encuentran. Entonces, por favor, Diani nos comparte. Perfecto, entonces les estoy compartiendo en este momento, deben estar viendo en sus pantallas el sondeo. Entonces, ¿a qué industria perteneces? Telcos, seguros y o servicios financieros, gobierno y o educación, retail o manufactura o salud. Entonces rápidamente pueden responder. Ya le leo a Pablo aquí las respuestas. Están todavía respondiendo. Listo. Rápidamente nos quedan 30 segundos para responder. Perfecto. Entonces, el 31% corresponde a telcos, el 38% a seguros y o servicios financieros, el 8% a gobierno y o educación, el 21% a retail y manufactura y el 5% a salud. Perfecto. Bueno, para continuar, quiero que arranquemos por hacer una definición. Una gran parte del problema que tenemos cuando estamos hablando de estas tecnologías y este movimiento tecnológico tiene que ver con cuál es la definición formal, porque muchas veces esa definición también delimita el scope de la tecnología, ¿sí? Y precisamente eso es lo que quiero hoy compartirles. Una de las iniciales o incluso de las más formalizadas definiciones para Big Data pues esta es esta que les estoy compartiendo ahorita, ¿sí? Eh, si ustedes se dan cuenta, en esta definición, que es una de las primeras y de las definiciones que llevan más tiempo puestas, digamos, o formalizadas, pues el paradigma de Big Data se centra precisamente en la capacidad de software de procesamiento, es decir, hablan de volumen, ¿sí?
y hablan de volumen referenciado en capacidad de procesamiento, ¿sí? Hace poco más de un mes me invitó una telco aquí en Colombia precisamente a participar en uno de sus eventos eh, de transformación digital y de innovación. Son escenarios bastante interesantes que muchas organizaciones están tomando. Y hice una presentación precisamente titulada el Big Data más allá de Hadoop, porque el paradigma de Big Data hoy día va mucho más allá de eso, ¿sí? Para comprender un poquito más este tema, también les quiero hacer una reflexión, les quiero pedir que me colaboren con otra encuesta. Y es, definamos o cuéntenme de ustedes cuál es el nivel de datos o cómo es el tamaño de datos de su organización. ¿De acuerdo? Entonces, para esto vamos a hacer una encuesta y vamos a empezar precisamente en unidades de teras. ¿Sí? Entonces, ya, por favor, la pregunta es, ¿de qué tamaño son tus datos en tu organización? ¿Sí? Estamos hablando en tema de teras. ¿Estamos conmigo? ¿Sí? Estamos hablando en tema de petas, de exabytes, de zettabytes o de yottabytes. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una referencia en términos prácticos de qué es una tera, mmm, para que tengamos una idea del tamaño, una tera son 13.5 años de video en alta resolución. Eso es una tera. 20. ¿Ya están contestando? Sí. Perdón, Sí, ya está respondiendo. eso es una peta. Estoy hablando de una peta. Una peta son 13.5 años de video en alta resolución. 20 petabytes es lo que se procesa, la información que procesa Google por día. 20 petabytes es el total de discos duros construidos en 1995. 50 petabytes es el total de las palabras escritas por la humanidad desde el inicio de la escritura hasta más o menos el 2003, 2004, aunque no es que haya cambiado mucho más hacia acá. Entonces, ¿de qué tamaño son tus datos? Ok, Pablo, mira, nos dice que el 64% dice teras, el 19% dice petas, el 5% exas, el 11% zetas y el 0% yotas. ¿Me repites las últimas dos? Ok, zetas el 11% y 0% yotas. 11% en zettabytes. Interesantísimo. De acuerdo a esta definición que tenemos de Big Data, donde estamos hablando de cantidades, podríamos hoy decir que Big Data solamente debería estar por el orden de los exabytes. Porque hoy incluso los sistemas tradicionales, que no son tan tradicionales porque igual han evolucionado, ya tienen un nivel de procesamiento del orden de las petas. ¿Sí? Sin embargo, mi reflexión y mi comentario al respecto de esta definición está orientado precisamente a que hoy el paradigma de Big Data va mucho más allá del tema de la cantidad, del tema del tamaño. De hecho, gran parte del tema hoy día en Big Data tiene que ver más con el tipo de dato que con la cantidad misma. La gran pregunta es, ¿estamos viviendo un paradigma en Big Data o estamos viviendo un paradigma en Small Data? ¿Sí? Si ponemos nuestra línea divisoria en la tamaño de hexas, en el tamaño de hexas, estamos en cuál de los dos paradigmas, en el Small Data o en el Big Data.
Lo interesante es que independientemente de si es Small Data o Big Data, hoy día las herramientas y en general lo que viene después, el siguiente paso que es la analítica del Big Data, está pensado precisamente es al aprovechamiento mismo tanto de las cantidades y los volúmenes como de la diversidad de los datos. ¿Mm? Entonces vamos a hacer otro sondeo con respecto a qué tan importante es para cada uno de los sectores en los que ustedes trabajan el tema del Big Data. Listo, entonces ya iniciamos el sondeo. Entonces, ¿cuál crees que es el nivel de importancia del Big Data para tu industria? ¿Crítico, muy importante, importante, algo importante o no es importante? Entonces ya están nuestros asistentes respondiendo. Vamos a darles unos 30 segundos. Listo, entonces, el 30% dice que es crítico, el 42% dice que es muy importante, el 26% importante, el 2% algo importante y 0% dice que no es importante. Les voy a pedir entonces que ustedes en sus puestos donde están allí, pues se comparen versus lo que acaban de responder y el tipo de industria al que pertenecen. Esto es una información que es un estudio que hizo Forbes con Dersner. Dersner es una empresa de publicidad, de servicios publicitarios. Esto es 2018, digamos el estudio más grande o más que de mayor cobertura tenemos en este momento. Se hizo para finales de 2018. Definitivamente hay un tipo de industria donde probablemente hoy este tema o este paradigma de Big Data tenga mayor influencia que en otros. Entonces, según este estudio, por ejemplo, para industrias como la publicidad, como las telcos, es altamente crítico el tema de Big Data. Y tiene mucho sentido por el volumen de información que corre sobre en sí la generación del mismo servicio de los telcos y de la publicidad. En la encuesta, los servicios financieros y de seguros no lo toman de una forma tan crítica, pero sí es importante y relevante. ¿Sí? Y ahí es donde eventualmente hemos encontrado muchos más casos en estas industrias, en estas 4 industrias, es donde encontramos más casos de éxito y más casos de referencia en temas de Big Data eh, y analítica. Sin embargo, me llama mucho la curiosidad de este estudio que industrias como temas de gobierno, temas de educación y temas de manufactura incluso, no lo sienten en ese mismo nivel de criticidad. Cuando la verdad es que a nivel de gobierno, la administración de los datos y la gestión de datos basados en Big Data puede generar muchísimas eficiencias administrativas. Cuando en educación podemos romper una cantidad de paradigmas basados en Big Data y en analítica sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo en educación. Y en manufactura, el Big Data hoy tiene muchísimas aplicaciones adicionales para la gestión misma de procesos, para el enriquecimiento de productos, para la construcción y la mantención de procesos industriales. Entonces, démonos cuenta cómo un poquito, muchas veces, la misma sensibilidad de acceso a los datos nos hace llevar a nosotros a un juicio respecto a cómo podemos sacarle provecho al tema. Lo cierto es que hoy vivimos en un mundo sobreinformado, datos tenemos en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las acciones que generamos y cada vez podemos sacar y tenemos más acceso a explotar esos datos en la medida que los almacenamos. ¿Qué tan futuro o qué tan pronto piensan utilizar proyectos de Big Data en las empresas? Muchos ya lo tienen, muchos lo están haciendo y muchos lo planeaban hacer para este año, para el anterior, ¿sí? Pero dense en cuenta que hay una curva grandísima primero obviamente por todo un tema de adaptación, de adopción rápida de la tecnología, desde el 2003 que está habilitada de diferentes tecnologías para manipulación de datos masivos,
hasta un repunte gigante que empieza en el 2012. Hay unos industrias y empresas que son los primeros que sacan ventaja del tema. Hoy la verdad es que el paradigma del Big Data y la analítica son un factor diferencial y son un factor competitivo, ¿sí? Las industrias que han estado esperando su adopción, eh, por ir en un paso seguro, muy seguramente tendrán implementaciones mucho más simples, pero al mismo tiempo, con un paradigma tan disruptivo y tan cambiante, también tendrán que adaptarse y ser, en algunos casos, innovadores en la forma en la que se están procesando los datos. ¿Sí? El landscape de Big Data para 2016 era este, donde había una cantidad de herramientas, de plataformas, de formas de leer, de construir, de formas de almacenar datos, y para 2018 pues crece sustancialmente. Esto lo único que representa es que definitivamente tenemos una velocidad de adopción muy grande y que cada vez las más industrias están pasándose a este paradigma, ¿sí? Un habilitante muy importante de este tema es precisamente la computación en la nube. Deloitte hace una investigación a principios del 2019, donde muestra que hacer Big Data en la nube te puede representar entre un 30% de ahorro en términos de tiempo de implementación, ¿sí? Y hasta un 27% de velocidad en la consecución de resultados, ¿sí? Y esto obviamente es gracias al paradigma de la nube, a tener las infraestructuras ya previamente instaladas, configuradas y listas para ser usadas, al poder reducir el costo de implementación y administración de todas estas infraestructuras y ese costo asumirlo más en la velocidad de equipos de trabajo que ingesten, procesen y exploten la data. De ahí sacan esas dos cifras de velocidad en términos de implementación y de agilidad en términos de explotación. El paradigma de la nube hoy, el Big Data en la nube es una de las formas en las que la gran mayoría de las empresas que todavía están en el orden de los petas y los hexas pueden llegar a ser. No conozco un caso, pues, tal vez exista, de información de zetas o yotas en la nube, porque definitivamente tampoco es algo económico hacer. Sin embargo, la industria va para allá. Es decir, que nuestros amigos que contestaron que sus organizaciones están por el orden de las zetas, muy seguramente, si ya están en la nube, podrán ver en los próximos años un decrecimiento en su inversión en almacenamiento. Entre otras razones, porque hoy la nube ofrece muchas alternativas y muchas herramientas para generar y administrar data fría y generar y administrar data en proceso. ¿Sí? Y esto es otra de las grandes ventajas de hacer estos procesamientos en las diferentes nubes que tenemos. Bueno, esto es mandatorio, tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, tal vez no, pero es imposible no hablar de Big Data y no mencionar las famosos 5 Bs, ¿sí? Básicamente, el paradigma de Big Data está centrado o se ha centrado en estas 5 Bs que tienen que ver primero con el volumen, con la velocidad, con la variedad de datos y formatos, con la veracidad y con el valor, ¿sí? En temas de veracidad y valor, estamos hablando de unos temas de calidad de datos y de ruido en los datos, ¿sí? Pero el paradigma, digamos, lo rompe precisamente empresas como Google, donde afirman justamente que ellos almacenan toda la información, independientemente de saber si la van a usar o no la van a usar, básicamente porque dicen que tal vez en 2, 3 años les pueda ser útil. Y al final todos sabemos aquí que el negocio de Google está basado en la información que tiene y la información que nosotros les entregamos. Lo interesante, y de nuevo aquí, el paradigma está funcionando y se mantiene en dinamismo, es que estas 5 Bs para algunos autores son 8. Y entonces tenemos 3 Bs más. La viscosidad, que hace referencia con la densidad de la información,
Y esto básicamente porque hoy incluso hacemos Big Data sobre información de video, donde la resolución del video puede hacer la diferencia, ¿sí? Precisamente ayer, por ejemplo, estábamos haciendo el análisis de un modelo de datos de gestión de seguridad basado en video. ¿Tiene que ver con Big Data? Por supuesto, porque tengo que procesar una cantidad importante de video que viene de diferentes fuentes. Tengo que poder modelar esa información de una forma rápida para meterla dentro de un modelo analítico y generar una alerta. ¿Sí? Entonces estoy sumando los dos paradigmas del Big Data y analítica sobre una data que cada día es mucho más densa. El tema de la viralidad, algunos autores lo ven relacionado precisamente con la explosión de sistemas en, en Internet. Y viene muy asociado también con el paradigma de la seguridad y el manejo de identidad. Tal vez muchos de ustedes han participado en esta app de moda que hay en Facebook de envejecimiento. La gran pregunta es, ¿y detrás de esto qué hay? Y algunos memes incluso hablan mientras tú te estás tomando tu foto de envejecimiento, o algunas potencias como Rusia están capturando toda tu información facial para hacer bases de datos de reconocimiento, para hacer cruces de identidad, para hacer robo de identidad. No lo sabemos, pero hay una gran cantidad de datos fluyendo que nosotros mismos generamos y que nosotros mismos estamos entregando a veces puntos anónimos. Y el siguiente paradigma tiene que ver, o la siguiente B tiene que ver con la visualización. Y es que mucho de lo que viene y de lo que se está hablando ahorita en términos de analítica referente al self-service analytics tiene que ver con la posibilidad de que el usuario pueda hacer su propia visualización de datos y con herramientas cada vez más versátiles, más fáciles de usar, totalmente user-friendly, para que ese mismo usuario pueda entender de una forma visual cuál es el comportamiento de la data en diferentes situaciones. Y ahí es donde se consolida esa tercera B. Y muy seguramente en los próximos años seguirán saliendo algunas otras veces para mantener el discurso eh, que está orientado hacia el Big Data. De las 5 Bs pasamos a las 8 y probablemente estaremos terminando con algunas Bs adicionales. Bueno, aquí entonces empezamos a preguntarnos, ¿y todos estos datos para qué? Sir Martin Sorrell, un gurú de la publicidad mundial, hace esta afirmación. Y esta es una frase que particularmente a mí me marca mucho porque muestra realmente el cambio de era, el cambio de la posibilidad de gestión, ¿sí? Para nadie es un secreto que los datos y la información son un activo importante en las empresas, pero son un activo importante en la medida que yo pongo a esos datos a hablar, a gestionar, a medir, a delimitar comportamientos. Ahí es donde realmente pueden tener un valor y un valor incluso exponencial en cada una de las organizaciones. ¿Mm? Eh, Big Data se basa en un paradigma también que es la ley de los grandes números, y esto de pronto para las personas de estadísticas que puedan estarnos escuchando hace parte de una ruptura conceptual. Y es basado precisamente en que hoy el paradigma se basa en que entre más información tengo, más valor tengo de la información. Cosa que desde la estadística puede llegar a tener una perspectiva diferente, aunque no significa que esté mal. Finalmente, hoy este tema de la cantidad y de la masa de datos que puedo tener sobre un evento particular, sobre una persona particular, sobre un proceso particular, me debe dar una mayor resolución en términos de toma de decisiones. ¿Sí? Y ese es el paradigma de la ley de los grandes números, de los grandes datos. ¿Sí? Hoy nos enfrentamos precisamente a esto.
Y ahí hay una anotación muy importante, y es que en la mayoría de los autores y en la mayoría de los ejercicios que se ven en Big Data están todos orientados hacia marketing y ventas, pero realmente hay mucho potencial atrás de esto, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen en sus organizaciones herramientas de BPM, herramientas de gestión de procesos, la información que genera esos procesos tiene un valor inmenso en términos de mejoramiento mismo del proceso, ¿sí? Y al principio, muchas de estas herramientas no generaban los suficientes logs para hacer esa trazabilidad, pero hoy día casi que cualquier aplicación nos está generando una trazabilidad y un log que precisamente entra a jugar en todo este paradigma de cómo podemos vincular la información de diferente manera y de cómo podemos enriquecer desde diferentes fuentes todos nuestros datasets para llegar a ser analítica. Entonces, para continuar, vamos a hacer una definición adicional. Y esta es otra palabra que muy seguramente muchos ya han escuchado y han estado trabajando seguramente en sus proyectos. De nuevo, pues desde la perspectiva semántica, una definición, la definición de las cosas son importantes para definir el scope de las mismas. ¿Sí? Entonces, esta es una definición que particularmente me parece la más acertada, es la que yo pues normalmente tengo. Hay muchas más, muy seguramente ustedes podrán encontrar muchas más. Eh, y es precisamente en el tema de almacenamiento y en el tema de cantidad y calidad de datos. ¿Sí? Gran parte de la diferencia de procesamiento de datos entre el mundo del BI y el mundo de la analítica basada en Big Data está en el tema de la calidad. Los data lakes están pensados como un almacenamiento de data cruda, ¿sí? Sin mayor filtro de calidad. Y eso tiene que ver algo con una de esas Bs que veíamos en la definición y es el tema de velocidad. Si yo no tomo la oportunidad de almacenamiento de los datos por hacer filtro de calidad y almacenar datos revisados, estoy perdiendo la oportunidad de tener datos en tiempo más acercados al tiempo real. ¿Sí? Cosa que en BI es diferente. Ustedes conocen que la mayoría de los proyectos de BI, y digo la mayoría porque también es un paradigma que se viene cambiando desde hace rato, empiezan a hacer la población de sus modelos analíticos después de un proceso de calidad, ¿sí? Después de un proceso de revisión, después de un proceso de transformación. Aquí en el paradigma Data Lake, la idea es tener en un repositorio todas las diferentes fuentes de información como data cruda. Y sobre ese repositorio, después, empezar a hacer los diferentes filtros de datos procesado o datos con calidad para los diferentes modelos de analítica que se tengan. Entonces, dentro de la misma evolución de analítica y basados precisamente en este tema, mucho de lo que veíamos y tenemos dentro de nuestros sistemas BI tradicionales están enfocados justamente en temas de analítica descriptiva y diagnóstica. ¿Sí? Y algunos casos sobre BI donde se empezó a hacer minería de datos, pues podemos llegar incluso a un paradigma de predictibilidad. Y con el crecimiento en general de los datos, pues podemos llegar a un tema de analítica prescriptiva. Aunque para muchos puede ser muy claro el gráfico, me gusta siempre explicarlo y es, en la medida que los anillos están más cerca al centro, la toma de decisiones para el ser humano es mucho más simple, porque está basada precisamente en datos procesados y en datos analizados. En la medida que estoy en un anillo exterior, el esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para la interpretación y la toma de decisiones es mayor. Esto lo que significa es que al final, a través de la analítica prescriptiva, puedo empezar a hacer una cantidad de simulaciones de acciones que me permiten ser más asertivo en mis decisiones. ¿Sí? Porque es el anillo que está más cerca al centro.
Y ahí empezamos con un poquito del paradigma precisamente de cómo debemos o cómo nuestras organizaciones tienen los diferentes formatos de ejecución de su analítica, ¿sí? Y esto, de nuevo, en un mundo tan cambiante y tan versátil como el que tenemos, también empieza a cambiar nuestras líneas de gobierno de datos en las organizaciones, ¿sí? Existen hoy, digamos, 5 escenarios diferentes en los cuales nosotros podemos tener dentro de nuestra organización esa distribución de la analítica y del Big Data, ¿sí? El primero de ellos es donde los datos y la analítica se hacen directamente dentro de las líneas de negocio, ¿sí? El segundo, donde los datos y la analítica se hacen en los departamentos de tecnología. El tercero, donde los datos y la analítica están en un departamento totalmente aislado, ¿sí? El cuarto viene a ser como un mix. Para algunas líneas de negocio se tiene en la línea, para algunas otras líneas se tiene dentro de tecnología. Y esto podría estar muy asociado con el tema de la madurez analítica que pueda llegar a tener una línea de negocio dentro de su organización. Y el quinto escenario es donde tanto los datos como la analítica, como los expertos de los datos, están dispersos en la organización generando diferentes tipos de proyectos. Entonces aquí los invito otra vez a hacer un sondeo. ¿Cómo, cómo están ustedes en sus organizaciones? Bueno, ya ven en sus pantallas el sondeo, entonces rápidamente, ¿dónde están los datos y dónde se hacen las actividades de análisis en tu organización? Ambos en las unidades de negocio, ambos en el departamento de tecnología, en un departamento separado, de forma conjunta entre las unidades de negocio y tecnología, o hay expertos dispersos en toda la organización. Bueno, ya está la gente respondiendo, vamos a dar 30 segundos. Entonces, el 13% dice ambos en las unidades de negocio. El 22% dice ambos en el departamento de tecnología. El 17% en un departamento separado. El 34% de forma conjunta entre las unidades de negocio y tecnología. Y el 15% hay expertos dispersos en toda la organización. Lo siento muy equilibrado. Ninguno de estos modelos es mejor que el otro. De hecho, tiene mucho que ver como les decía al inicio, con temas de gobierno organizacional, con temas de gobierno de datos, con cultura y madurez de la organización. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante en este escenario? Al final es precisamente cuál es toda mi arquitectura de soporte que tengo para este modelo, para cada uno de estos modelos. ¿Sí? Y podríamos tener una arquitectura de referencia, aunque esto, la verdad, eh, cada día aparece algo nuevo, cada día es cambiante. El mismo paradigma en la nube ha cambiado muchísimo esta misma arquitectura. Pero al final podríamos usar algo como esto como una arquitectura de referencia. No me gusta extenderme mucho aquí porque como tal, esto incluso pues ya en este momento está siendo reevaluado. Sí me gusta resaltar tres componentes importantes aquí. Uno de ellos, evidentemente, el Data Lake. El Data Lake es, como les digo, una arquitectura requerida para obtener y para aprovechar realmente la oportunidad de los datos, de generación, de captura de datos y de procesamiento de datos. Y si ustedes se dan cuenta, pues digamos que tiene tres stages importantes allí, que es el landing, la data cruda, una nivel de información validado o un trusted stage y ya un tema de resultado que puede incluso tener diferentes niveles basados en los diferentes requerimientos analíticos que se tengan. Y también resalto en esa estructura que ahí mismo es donde debe quedar la bodega de datos. Ahí es muy importante saber o entender que Big Data no necesariamente va a reemplazar
al Business Intelligence, ¿sí? Big Data eventualmente es una herramienta para optimizar ese Business Intelligence. Y lo más importante de todo esto es que debo tener la posibilidad, y ya hoy existen las tecnologías y las herramientas para hacerlo, para interconectar mi data warehousing con mi lago de datos. Y eso es lo que en general se llama la fábrica de datos. Ese es uno de los primeros elementos que me gusta recalcar de esta arquitectura de referencia. El segundo elemento, pues es evidentemente el tema del laboratorio de analítica, y es que, de nuevo, no se trata de tener los datos, sino poder sacarles el jugo a los datos. ¿Mm? Y hay muchísimas formas de llegar a ese modelo de laboratorio de analítica. Hoy la tendencia, como les había comentado hace un rato, tiene que ver con el Self-Service Analytics. Y el Self-Service Analytics es una tendencia que incluso está acelerando la adopción de esta tecnología y la implementación de este tipo de proyectos dentro de las organizaciones, porque precisamente se trata de servir más rápidamente al usuario la tecnología, la información, para que él pueda eh, hacer sus primeros niveles de analítica y potencializar la analítica a través de temas de Machine Learning, que ya empiezan a ser algunos expertos en la organización. Si recordamos el modelo 5 del que hablábamos de distribución, donde decíamos que la organización puede llegar a tener una serie de expertos ejecutando diferentes tipos de proyectos de la mano de los usuarios. Eh, Esto es un poco de lo que habla este paradigma de Self-Service Analytics. Y como les digo, lo interesante del paradigma es que es un camino mucho más acelerado para la adopción de esta tecnología. ¿Mm? Entonces, hay bastante tramo igual para llegar, es decir, no puedo llegar a hacer Service Analytics sin antes saber si mi madurez y mi cultura organizacional me lo permiten, pero finalmente es algo que hoy es tendencia y que hoy está pasando. Muy seguramente cada día tendremos herramientas que faciliten esto de una forma mucho más acelerada. Al final lo que se pretende es tener una compañía orientada a datos, una Data Driving Company, donde los diferentes poderes de decisión se tengan en el nivel adecuado, y que incluso las personas que no deciden, sino que sencillamente operan, también tengan la información suficiente y en el momento adecuado para operar correctamente. Esto es básicamente de lo que se trata esta tendencia, esta modelo administrativo, ¿sí? Y es la ambición de muchos, y es parte de lo que se potencia precisamente dentro de todo el tema del paradigma de Big Data y la analítica. Finalmente, pues estamos hablando de tener una gran responsabilidad en términos operativos y de gestión dentro de las organizaciones. Eh, y esto, digamos que en la medida que estamos basados en datos y en la medida que podemos tener decisiones basadas en datos, precisamente va a acortar tanto nuestro tiempo de toma de decisiones, de ejecución de toma de decisiones, como también y va a afinar nuestra certeza en la toma de decisiones. Entonces se trata de eso, y es un tema también de madurez organizacional. ¿Mm? El paso obligado a llegar a esto es precisamente el paradigma de DataOps, donde hoy, evolucionando sobre las culturas ágiles y en los temas de DevOps, estamos hablando de DataOps como una forma cultural de manejar nuestra operación en datos. ¿Mm? Y para eso hay una cantidad de herramientas asociadas al tema. ¿Mm? Eh, Para dejar una definición de DataOps, me gustaría decir que es una práctica de administración de datos en colaboración, centrada en una mejor comunicación, integración y automatización de los flujos de datos. ¿Sí? Esa es una definición que es importante en tema de DataOps. ¿Y por qué muestro el Hypercycle de DataOps de Gartner? Precisamente porque hoy existen muchísimas más, no solamente herramientas, sino arquitecturas que nos van a llevar a permitir esta adopción de una forma mucho más acelerada. Bien, creo que no queda mucho tiempo, pero quisiera cerrar la charla
veo que hay una pregunta. Quisiera cerrar la charla con un proceso de evaluación de las iniciativas, una propuesta de proceso de evaluación de las iniciativas de Big Data dentro de las organizaciones. Y este es un proceso simple donde pues básicamente entendemos el requerimiento, evaluamos la madurez, evaluamos la necesidad y definimos una arquitectura, ¿sí? Pero para mí es importante y relevante que hagamos este ejercicio principalmente porque me interesa que entendamos y que definamos que un data lake no necesariamente tiene que estar construido sobre una arquitectura de tipo Hadoop, ¿sí? Porque hoy el paradigma de datos es mucho más grande que eso y tenemos una gran cantidad, no solamente de herramientas en la nube, de herramientas analíticas en la nube, sino también una cantidad importante de tendencias de ejecución. Hoy la automatización del aprendizaje, el aprendizaje automático es, como dicen en América, es the new black. El aprendizaje basado en máquina, el aprendizaje automático, es la nueva tendencia y la nueva herramienta, ¿sí? Y aunque es mucho más fácil hoy, mucho más rápido construir modelos de machine learning por toda la distribución de posibilidades que tenemos, eh, y la aceleración que tienen estos modelos sobre el proceso de la analítica. Eh, sí hay que tener claro que previo a llegar hasta allá, pues necesitamos eh, tener definido muy claramente tanto nuestros objetivos como nuestras fuentes. Finalmente no deja de ser un proceso. Garbage in, garbage out. Entonces, es importante hacer la reflexión porque gran parte de lo que debemos tener, y somos muy partidarios en la compañía de aterrizar muy bien esto, es que no se trata de hacer tecnología por tecnología, sino de hacer el aprovechamiento de la tecnología. Hay un artículo bastante interesante de Gartner, un publisher de Gartner bastante interesante que precisamente habla de todos los diferentes modelos de almacenamiento disponibles hoy día, que rompen el paradigma de Hadoop como única herramienta para procesamiento de grandes volúmenes, ¿sí? Y básicamente se trata de definir la herramienta adecuada para el tipo de dato y el tipo de negocio adecuado en el que estoy, ¿sí? Este, este documento técnico pues puede estar disponible para las personas que me lo soliciten. Eh, por temas de tiempo no me voy a extender mucho acá, pero básicamente estamos hablando de diferentes niveles de almacenamiento y de tipos de almacenamiento, ¿sí? Desde los tradicionales RDMS que ya conocemos, eh, temas de New SQL o no SQL, donde hay una cantidad de herramientas interesantes, eh, temas de datos almacenamiento orientado a columnas, manejo de memoria, otras bases de datos no relacionales, ¿hmm? Bases de datos gráficas que particularmente estoy adelantando algunos niveles de experimentación en esto porque son una herramienta supremamente interesante para resolver problemas de interoperabilidad, por ejemplo. Eh, y ahí estamos desarrollando algún tipo de trabajo en este tema para desarrollar las capacidades sobre algunas de estas herramientas. Hay un caso muy importante de tecnología que está basado precisamente en este tipo de bases de datos, que es Dynatrace. Dynatrace es una APM, es un producto del cual somos partners en la compañía. No se trata de hacer publicidad porque realmente lo tengo aquí, es precisamente por el nivel de tecnología que tiene. Es una herramienta que a través de inteligencia artificial basada en bases de datos gráficas construye interrelación de eventos para hacer gestión de plataformas. Eh, y es una de las aplicaciones más interesantes que puede llegar a tener una base de datos de aplicación gráfica. Temas de series de tiempo que vienen a ser reflejados con administración de dispositivos IoT y entonces entramos en el paradigma de visualización de digital twins y realidad aumentada,
porque todo esto se tiene que basar en datos. Y temas, otro tipo de temas de almacenamiento donde particularmente en temas de blockchain, Amazon hace un lanzamiento interesante del Quantum Ledger Databases, que finalmente es una base de datos blockchain, ¿sí? Pues blockchain al final es una base de datos. La gran pregunta es hasta dónde nos interesa que Big Data esté montado en blockchain. Muy seguramente no, por temas de volumen, pero sí muy seguramente por tema de trazabilidad en otro tipo de información que entre dentro del paradigma de la analítica, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas que están pasando en este mundo de la analítica del Big Data y que seguirán evolucionando. Los grandes fabricantes, Oracle, Cloudera, las nubes, Amazon, Azure, el mismo IBM, están trabajando en temas muy interesantes de desarrollo, de velocidad, en nuevos modelos de negocio para procesamiento de datos, en nuevas posibilidades de administración de datos, en data fría, en data en proceso, en data caliente, que permiten precisamente optimizar y reducir el costo de este tipo de aplicaciones y ejercicios. Me gustaría cerrar aquí. Sé que la última parte fue muy rápida. Igual vamos a compartir las memorias para que tengan por lo menos la referencia de los datos. Como les decía, estoy haciendo una experimentación sobre unas bases de datos gráficas y otras bases de datos de tiempo real. Pero pues no, si hay alguna pregunta, me gustaría tener la oportunidad de responder 2 o 3 preguntas. No sé, Diani, si hay alguna pregunta. Yo veo el chat ahí moverse bastante. Bueno, Pablo, entonces abrimos en este momento oficialmente el espacio de preguntas. En el panel las pueden escribir, yo se las voy a transmitir a Pablo. Vamos a dar unos segundos para que la gente las pueda escribir y ya te las voy leyendo. Bueno, de momento, como saben, pues como ya les dijo Pablo, finalizando la semana vamos a estar compartiendo las memorias de este webinar y pues cualquier inquietud que tengan nos pueden contactar por redes sociales, nos pueden también encontrar en nuestra página web www.stefanini.com. Ok, esperemos. ¿Dónde Stefanini entra en este proceso de Big Data de analítica? Nosotros, esto nos preguntan eh, Henderson Santos. Nosotros somos una consultora integradora de tecnología. Podemos apoyar a las empresas en los procesos de implementación, de selección, de incluso de implementación de la arquitectura, de diseño de la arquitectura. Siempre tratamos de empezar por un assessment para entender cuál es el nivel de madurez de la compañía y en qué estadio está para saber de qué forma lo podemos ayudar. Pero tenemos desde equipos de analítica, equipos de ciencia de datos, equipos de arquitectura, de equipos de ingenieros de datos que pueden ayudarte en todo el proceso, ¿sí? Básicamente nos gusta y digamos que muy basados en todo lo que viene pasando en el mundo, es entender tu problema para saber cómo te podemos ayudar. Eh, pues implementamos las mejores prácticas del mercado y pues tenemos un ecosistema muy grande para poder ayudarte a hacer la mejor selección en tecnología. Pregunta Jaime Martínez, si aún mi data la mido en teras, ¿esto indica que aún no puedo plantear una solución de Big Data? Sí la puedes plantear, pero realmente tal vez no. A ver, quiero antes aclararte esto. El paradigma cuando arrancó en las teras, ¿sí? Lo que pasa es que hoy tanto las herramientas convencionales, que llamamos convencionales, de, de, de almacenamiento y procesamiento de datos, pues ya han crecido y han evolucionado en términos de procesamiento y te pueden ofrecer mucho más, ¿sí? Pero al final, si tu tamaño todavía está en teras, probablemente hacer una arquitectura Big Data puede que no sea la mejor respuesta para tu nivel de performance y para tu nivel de procesamiento, porque puedes tener mejores tiempos de respuesta con herramientas, llamémoslo, convencionales. Sin embargo, la aclaración que quiero hacer es,
Finalmente, hoy el paradigma ni siquiera está dado en el almacenamiento. El paradigma está dado es en el tipo de datos que tengo y cómo proceso esos datos, cómo los exprimo, cómo saco la información. Es más orientado hacia la analítica, ¿sí? Y seguramente con algunos procesos de enriquecimiento tus teras se convertirán en petas. Es decir, en la medida que tú veas que hay información externa que pueda enriquecer tus modelos, pues vas a necesitar otro tipo de almacenamiento y otro tipo de procesamiento para lograrlo, ¿sí? Pero no es discriminatorio. Sí hay una tendencia importante y es, pues, alguno de estos gurús de tecnología dice, antes de hacer Big Data, preocúpate por small Data. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama así, Small Data. Precisamente porque a veces, y cuando nació todo este paradigma, cuando en 2003 se libera todo lo que hoy es Hadoop, la librería de Hadoop, eh, pues mucha gente lo vio como una oportunidad precisamente de volcar sus esfuerzos de procesamiento y disminución de costo basado en eso. Pero hoy ya ha cambiado mucho el escenario. Entonces, no es discriminatorio, ¿sí? La estrategia tiene que estar amarrada, o sea, no podemos separar Big Data de la analítica. Y la analítica puede hacerse incluso con Small Data. Entonces, es más hacia allá. Pregunta Francesco Noé. FinTech y Big Data Analytics. ¿Qué opina? ¿Qué perspectivas? ¿Qué cosa? Ok, FinTech y Big Data. FinTech. FinTech. Ok, Ok, FinTech. FinTech. Wow. Wow. Yo creo que el Big Data, la analítica ha sido un potenciador gigantesco de FinTech. Eh, Sin esas posibilidades, sin esas velocidades de procesamiento, muchas de las FinTechs que hoy existen tal vez no existirían, ¿sí? Eh, una de las cosas que tiene una fintech, de las ventajas que tiene una fintech es precisamente la velocidad de acción, que es lo que en cierta forma está afectando a las mismas empresas eh, tradicionales. Las fintechs son mucho más fáciles, más rápidas, más versátiles, toman decisiones mucho más asertivas y muchas de ellas están basadas precisamente en estos paradigmas de datos, porque no le tienen miedo al error. El error hace parte de la evolución de una fintech, ¿sí? Y eso es lo que, de cierta forma, ha potencializado todo este fenómeno, en mi perspectiva. Definitivamente fintech y Big Data es una muy buena combinación y está pasando. Eh, Muchos de los modelos de fintech que hoy vemos están basados precisamente en tomar decisiones más rápidamente, en almacenar mucho más rápidamente, en procesar mucho más rápidamente. Eh, y esa es una gran lección al final para la empresa tradicional. Pablo pregunta a Santiago Celis, ¿cómo identificar cuáles son las herramientas más adecuadas para el proceso de analytics que se está desarrollando? Y es bastante complicada esa pregunta. La verdad es que, eh, bueno, gran parte de la decisión para seleccionar una herramienta de analítica o de machine learning tiene que ver con el tipo de datos que yo estoy procesando. Finalmente, eh, para machine learning todo se vuelve unos y ceros. La pregunta es cómo llego a eso más rápidamente y cómo transformo más rápidamente en eso. La propuesta eh, de esa masificación de la analítica y de la machine learning y la inteligencia artificial estaba basada precisamente también en un conocimiento de los diferentes modelos y capacidades estadísticas que puede tener una herramienta, ¿sí? Entonces, hay una serie, por ejemplo, de herramientas, una serie incluso de modelos de procesamiento de datos que sirven para lo mismo, pero que dependiendo del conjunto de datos que yo le estoy entregando, me dan un mejor nivel de asertividad o no, si los integro en un modelo basado en árboles de decisión, basado en redes neuronales, basado, bueno, hay una gran cantidad. Evidentemente, un científico de datos se prepara precisamente para entender cuál es el algoritmo más relevante para el caso de negocio que tú estás buscando. ¿Sí? Y eso es lo que uno realmente hace, entender, digamos, todas las capacidades de procesamiento que tienen
una serie de algoritmos básicos y seguir profundizando dependiendo del caso de negocio. Y con eso, seleccionar la herramienta que mejor performance tenga sobre ese tipo de algoritmo. ¿Sí? Eso, digamos, más allá, más del lado de la analítica que del Big Data. Del tema de almacenamiento y del Big Data, pues este documento que les hablaba de Gartner hace una muy buena referencia de qué posibilidades existen hoy en términos de almacenamiento, bases de datos gráficas, bases de datos de llave de valor, bases de datos en tiempo real, etcétera, que te ayudan a vislumbrar mucho. Entonces, igual para los que quieran este documento, los comparto eh, para que puedan diluirlo mejor. La Giri Ortiz pregunta, teniendo en cuenta que se tiene acceso a la base de datos principal por medio de SQL, ¿qué herramientas recomendarías para realizar tableros de control en tiempo real, de pago y free? Uy, hay mucho. Hay mucho. DataVis, que es el tema de visualización de datos, es también una rama muy importante de la ciencia de datos y hace parte, digamos, de eso que les hablaba del Self-Service Analytics. Hay muchísimas herramientas, tanto Google como Microsoft tienen un par de herramientas muy buenas de visualización de datos con un nivel de accesibilidad muy importante, más las tradicionales, ¿sí? Eh, bueno, es que no quiero mencionar marcas. Sin embargo, digamos que en Python, por ejemplo, existen una serie de librerías eh, de visualización de datos muy buenas. De hecho, casualmente, anoche estaba leyendo que sobre CRAN liberaron más o menos como 60 diferentes funciones, librerías de funciones de visualización de datos en R. Es algo que liberaron la semana pasada en CRAM, que son unas librerías de visualización. Yo tal vez tengo todavía el link por ahí. Pero hay muchas herramientas. ¿De qué depende la decisión? ¿O qué te recomendaría yo? Evidentemente el tema financiero pues influye bastante, pero más depende de el nivel de refresco que tú necesites, ¿sí? Porque no todas las herramientas de visualización tienen triggers de actualización importante, porque eso es un desgaste interesante de la máquina. Sin embargo, dependiendo de ese nivel, cada una de ellas te puede expresar cuál es su nivel de performance y con eso puedes decidir, ¿sí? Pero mira, desde Shiny con Python o las librerías en R puedes hacer unos dashboarding bastante interesantes. ¿Cuál es la gran diferencia? La versatilidad y lo que quieras darle. Si tú quieres darle el poder al usuario, necesitas otro tipo de herramienta. ¿Mm? Más está orientado a marca, pero bueno, ahí está, por ejemplo, Bok también, que Bok es también libre, está sobre Python también. Y también es una muy buena herramienta, es una herramienta muy versátil, ¿sí? Muy desacoplada totalmente, es muy fácil de usar. Y ahí, bueno, hay más, hay muchas. Gilberto de Campos quiere saber si tenemos algún caso de éxito que podamos mencionarle en Colombia o en alguna parte de Latinoamérica. Sí, tenemos casos de éxito. De hecho, al principio cuando hicimos el sondeo del sector y que veíamos la encuesta que hizo Forbes en temas de gobierno, uno de los casos de éxito, pues hay varios, pero uno de los casos de éxito que más me hace sentido nombrar es precisamente en la gobernación de Sao Paulo, donde con Stefanini se hizo, a través de una estrategia de Big Data, se hizo una consolidación de información que ayudó al gobierno del estado de Sao Paulo a tomar mejores decisiones en términos de varios programas de temas sociales. ¿Sí? Y eso hace parte, digamos, de lo que les comentaba al principio, que cómo en Big Data puede ayudar a hacer mejor gestión, porque se toman decisiones mucho más asertivas. Ese es uno de los casos que más me gusta nombrar, precisamente por el impacto que tiene. Mm, hay algunos otros casos, casos en sectores financieros y telcos
donde pues hay diferentes niveles de participación de proyecto, desde temas de arquitectura, definición de arquitectura, temas de ingesta de datos, temas de procesamiento. Hay varios escenarios diferentes. No, creo que ese es como el más impactante en términos de impacto social. A mí realmente me gusta mucho eso y le hallo mucho valor al tema. Pero pues como tenemos diferentes niveles de participación, pues dentro de toda la cadena de explosión eh, hay bastantes oportunidades de acción. Tenemos temas de inteligencia artificial basados en Big Data, como análisis de texto, análisis de voz, speech analytics propiamente para temas de calidad en servicio, que están basados precisamente en esa posibilidad de hacer procesamiento de información en diferente formato a una velocidad, a una muy buena velocidad. Francesco Noé nuevamente nos pregunta, Big Data en cuanto a volumen, ¿no piensa que sea algo de punto de vista? En los años 80 los kilobytes eran considerados Big Data. Ahora simplemente cambió la escala. ¿Cuál es, según usted, la verdadera diferencia? Pues la verdadera diferencia, y por eso me iba a la definición inicial, la verdadera diferencia es la posibilidad de procesar. Efectivamente, en los años 80, o sea, yo creo que en los años 80 nadie se imaginaba con más de un giga. De hecho, no tengo ni idea si existiera una palabra para describir algo que describiera 1000 gigas. No sé si eso ya existía. Em, Tal vez sí, no lo sé. Pero nunca nadie había llegado a ese nivel. O sea, de hecho, pues la definición que yo les hacía de 20 petas son todos los discos duros que se construyeron en 1995. Son los dados dimensiones importantes, ¿sí? ¿Qué era con qué vivíamos en ese tiempo? Y qué son 20 petas. Mm, definitivamente, todas estas definiciones y todas estas acciones eh, tienen que ver con el entorno en el que vivimos, ¿sí? En en los años 80 ir a alta velocidad, o peor, en los años, en los años 80 ir a alta velocidad en una ciudad era moverse a 50 kilómetros por hora. Hoy hablamos de más y hablamos incluso, los límites de las velocidades han cambiado muchísimo, ¿sí? Porque la tecnología de movilidad ha cambiado muchísimo. Entonces eso también se replica en estos temas de procesamiento. Eh, yo hoy les decía al inicio, el paradigma ha ido moviendo la línea, ¿sí? Cuando arrancamos con, con teras de información, cuando arrancó el paradigma de Big Data. Hoy ya estamos hablando de petas, si tú quieres un clúster de Hadoop y no estás hablando de 4 o 5 petas, pues tal vez no es lo que necesites. Y muy seguramente en los próximos tiempos ya nos iremos a la siguiente nivel de exas, ¿sí? Porque al final lo que mueve la barrera y lo que mueve ese indicador es la tecnología y la capacidad de procesamiento, que cada día va a ser superior, ¿sí? ¿Hasta qué punto Big Data va a ser Big Data, por ejemplo, sobre computación cuántica? Ese es un tema del que hemos estado hablando muchísimo últimamente con Marcos Allende, nuestro speaker en temas de computación cuántica, eh, porque también va a cambiar el paradigma, ¿sí? Y la computación cuántica no es que ya esté a la vuelta de la esquina, pero cada día está más cerca. Entonces, definitivamente para mí, para responder tu pregunta, para mí la línea, la traza es la capacidad de procesamiento. Ok, Pablo, esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo También, y muchas gracias por este seminario. antes de cerrar, quisiera compartir con ustedes unas fuentes de información. Son muchas de las personas que yo sigo y estoy leyendo normalmente en las diferentes localidades de Internet y adicionalmente, pues un par de libros que me han parecido extraordinarios, que hablan mucho precisamente del paradigma, de cómo se está moviendo el paradigma.
El tema de Infonomics, por ejemplo, hace parte de la nueva economía basada en Big Data y es algo que ya hoy es una realidad. Y muchas empresas en el mundo están monetizando sus datos. Eh, y eso de repente ni siquiera tiene que ver propiamente con la analítica, tiene más que ver incluso con un tema de arquitectura de información, pero es la posibilidad que existe. Entonces, pues me gusta compartirles esto para que puedan mantenerse informados. El tema de DataOps también es algo en lo que hay que empezar a trabajar en las organizaciones. A veces los nombres son fancy, son algo pues que marcan unas cosas que seguramente ya se están haciendo, pero al hacer estos enmarcos lo que obtenemos es una serie de herramientas que nos ayudan a hacerlo más fácilmente. Entonces, pues quería compartirles eso. En el QR está mi LinkedIn para los que me quieran contactar. Estoy dispuesto a colaborarles y responderles sus preguntas. Muchas gracias a todos y de nuevo, gracias por Gracias la por la atención. atención. Ok, Pablo, muchas gracias a ti por tu tiempo, por toda esta información que nos compartes. A nuestros asistentes, muchas gracias por estar con nosotros siempre conectados. Y pues, por último, pues saben que en Stefanini contamos con consultores expertos en todos estos temas de tecnología. Podemos apoyarlos en todos los temas que requieran dentro de sus organizaciones. Nos pueden contactar, ya saben, por redes sociales como @stefaninilatam, nuestra página web como www.stefanini.com o si lo prefieren por correo electrónico al correo marketinglatam@stefanini.com. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y feliz día para todos.